Si hoy está intentando construir una vivienda en Estados Unidos, deténgase un momento, baje el martillo, llame a su contratista y hágale una sola pregunta. ¿De dónde viene la madera? Porque desde esta mañana la respuesta ha cambiado y ese cambio tiene un coste muy concreto, miles de dólares adicionales por vivienda. Durante años, Washington ha operado bajo una suposición sencilla y peligrosa. Canadá tiene los árboles, Estados Unidos tiene los compradores y Canadá siempre venderá. Da igual cuántos insultos reciba, cuántos aranceles se le impongan o cuán errática se vuelva la política en la Casa Blanca. Esa suposición acaba de morir. Donald Trump intentó arrinconar a Canadá. Creyó que la amenaza de una guerra comercial de gran escala obligaría a Ottawa a ceder. Pensó que Mark Carney se doblaría ante la presión. No ocurrió. Carney no retrocedió, ni siquiera vaciló. En lugar de eso, activó un mecanismo que Washington había pasado por alto por completo. Estamos presenciando un giro histórico. El momento exacto en el que Estados Unidos descubre que ser una superpotencia no significa poder materializar recursos naturales de la nada. Basta con observar los mercados esta mañana. Los futuros de la madera no han subido de forma gradual, se han disparado. Obras de construcción desde Arizona hasta Maine han comenzado a ralentizarse o a detenerse. La razón es simple. La cadena de suministro ha sido interrumpida. Esto ya no es una simple disputa comercial, es un asedio económico. Y por primera vez en la historia moderna es Estados Unidos quien se encuentra dentro de los muros, viendo cómo se agotan los suministros. En los próximos minutos conviene entender qué ha ocurrido exactamente en las últimas 24 horas, porque lo sucedido no es improvisación ni retórica, es una decisión política calculada, diseñada con precisión técnica que ha dejado a la Casa Blanca descolocada. Y, sobre todo, es una decisión que afecta directamente al bolsillo de millones de ciudadanos, al valor de sus viviendas y al futuro de la relación entre ambos países. Trump buscaba una confrontación directa. Carney le respondió con una ecuación económica y por ahora el presidente estadounidense no tiene la solución. A las 8 de la mañana, hora del este, el gobierno canadiense publicó un anuncio discreto. No hubo ruedas de prensa, ni discursos encendidos, ni mensajes furiosos en redes sociales. Solo un documento técnico emitido por el Ministerio de Recursos Naturales y aprobado por el primer ministro. El texto introducía un nuevo marco normativo denominado Ley de Preservación Estratégica de Recursos, un nombre deliberadamente anodino, diseñado para pasar desapercibido. Pero quienes lo leyeron con atención en Washington comprendieron de inmediato su alcance. En términos simples, Canadá impone un límite ambiental inmediato a las exportaciones de madera blanda hacia países que no cumplan determinados estándares de alineación climática y comercial. Bajo la actual administración estadounidense, Estados Unidos no cumple esos requisitos. No se trata de una prohibición directa. Eso habría sido una provocación abierta. Se trata de algo mucho más eficaz: ralentizar el flujo, nuevos controles, recargos por cumplimiento ambiental y un sistema estricto de cuotas. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, el precio al contado de la madera estructural en los mercados estadounidenses subió más de un 20%. Una subida de ese calibre en una sola mañana es profundamente disruptiva. Para el mediodía, los principales promotores inmobiliarios del país suspendieron pedidos, no por estrategia política, sino por pura incertidumbre. Nadie sabía cuál sería el precio la semana siguiente. La respuesta de Trump fue previsible. Acusaciones públicas, descalificaciones personales y amenazas de represalias arancelarias. Pero gritarle a un incendio forestal no lo apaga. Mientras el presidente reaccionaba, el gobierno canadiense actuaba. Delegaciones comerciales ya estaban en contacto con compradores en Europa y Asia, asegurando nuevos contratos para esa misma madera. Y ahí reside el verdadero golpe. Trump asumió que Canadá dependía del mercado estadounidense,
Carney ha demostrado que no es así. Estados Unidos, en cambio, sí depende de esa madera. No tiene un plan alternativo inmediato. Sus propios bosques fueron talados hace décadas o protegidos por legislación ambiental. La industria de la construcción estadounidense se apoya en gran medida en el suministro canadiense. Al ralentizar ese flujo, Canadá no ha lanzado un ataque retórico. Ha presionado directamente el punto más vulnerable de la economía estadounidense, la vivienda, y lo ha hecho con frialdad, con legalidad y con una comprensión profunda de cómo funciona el sistema. Este no es teatro político, es poder estructural en acción. Estados Unidos no dispone de un plan de respaldo. Sus propios bosques fueron talados hace décadas o quedaron protegidos por legislación ambiental. Hoy, el país depende de la madera canadiense para levantar viviendas, construir edificios residenciales y sostener su industria de renovación. Al ralentizar ese suministro, el gobierno de Ottawa ha comprimido el mercado inmobiliario estadounidense hasta hacerlo crujir. Conviene despejar una duda frecuente. Esto no es una escenificación política, no es un gesto simbólico, es una operación económica con efectos inmediatos y mensurables. Las pruebas son claras. La primera evidencia está en los inventarios. Los datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas ya mostraban escasez incluso antes de este movimiento. En el lenguaje del sector, eso significa que el margen era mínimo. Estados Unidos importa aproximadamente el 46% de la madera que consume. De ese volumen, cerca del 80% procede de Canadá. No existe un proveedor alternativo capaz de cubrir ese vacío. Rusia está fuera de la ecuación por las sanciones. Brasil no ofrece el tipo de madera compatible con los códigos de construcción norteamericanos. Cuando Canadá anuncia un recorte del 34% en las exportaciones mensuales, el resultado es matemático. Habrá escasez. No se puede construir 2/3 de una vivienda. O se construye entera o no se construye. La segunda evidencia es la cláusula del llamado recargo verde. Aquí reside la sofisticación de la estrategia canadiense. No se presenta como un arancel. Si lo fuera, Washington podría recurrir a los mecanismos de resolución de disputas del acuerdo comercial norteamericano. En su lugar, se define como un recargo por sostenibilidad ambiental. El argumento es la protección de los bosques canadienses frente a una sobreexplotación impulsada por la demanda extranjera. Desde el punto de vista legal, es una maniobra impecable. Cualquier protesta estadounidense obligaría a cuestionar el derecho soberano de Canadá a gestionar su propio entorno natural. Eso trasladaría el conflicto a tribunales internacionales durante años, mientras los precios permanecen elevados hoy. Carney ha convertido el derecho climático internacional en un escudo frente a las represalias comerciales de Trump. Es una defensa silenciosa, pero extraordinariamente eficaz. La tercera evidencia se observa en los puertos. Registros de tráfico marítimo y datos logísticos confirman una caída en los envíos de madera canadiense hacia Estados Unidos, al tiempo que aumenta el volumen destinado a mercados asiáticos. Esto no es una advertencia futura, está ocurriendo ahora. Además, han surgido informaciones procedentes de Ottawa que apuntan a una planificación previa. Hace meses, la oficina del primer ministro habría instado a las grandes empresas madereras a diversificar sus destinos de exportación. Anticipaban una escalada. Mientras Trump llenaba estadios prometiendo doblegar a Canadá, Canadá estaba preparando una vía de escape y ahora la ha utilizado. El comportamiento de los mercados refleja ese cambio con crudeza. El repunte en los futuros de la madera no es especulación, es pánico. Es la reacción de empresas constructoras que empiezan a asumir que podrían verse obligadas a paralizar proyectos y despedir trabajadores por falta de material básico. Aquí entra en juego un factor clave:
La psicología política de Donald Trump. Su forma de negociar se basa en la escalada, la intimidación y la presión pública. Confía en que el volumen y la agresividad forzarán a la otra parte a ceder. Esa táctica ha funcionado en contextos internos, frente a rivales débiles o desorganizados, pero fracasa frente a un estado del G7 dirigido por un tecnócrata con experiencia financiera global. Trump entiende los aranceles, entiende los impuestos, entiende el conflicto personal. Lo que no comprende es el riesgo sistémico, y eso marca la diferencia. Mark Carney no es un político convencional. Ha sido gobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. Conoce en profundidad la arquitectura del sistema financiero global, probablemente mejor que cualquier figura del entorno de Donald Trump, y entiende con precisión técnica la fragilidad del momento económico estadounidense. La inflación ha cedido, pero los tipos de interés siguen presionando a hogares y empresas. En ese contexto, el mercado inmobiliario se ha convertido en el principal pilar que sostiene al consumidor estadounidense. Al intervenir en el suministro de madera, Carney ha apuntado directamente al nervio más sensible del coste de vida. Los mensajes políticos pierden fuerza cuando el precio de una vivienda se dispara de la noche a la mañana, cuando el coste de una casa nueva aumenta decenas de miles de dólares por una escasez de materiales. Los eslóganes dejan de importar. Lo que importa es la imposibilidad de comprar, de mudarse, de planificar, y ahí es donde Trump se queda sin margen de maniobra. Las opciones son limitadas. No puede forzar la explotación inmediata de parques nacionales sin enfrentarse a años de litigios. No puede recurrir a proveedores alternativos sin asumir costes logísticos aún mayores. Y, por supuesto, no puede convertir una amenaza comercial en una solución material. Trump lanzó advertencias sobre aranceles generales. Carney analizó esas amenazas, calculó su impacto y decidió anticiparse. El movimiento canadiense no es defensivo, es preventivo. Utiliza la agresividad del presidente estadounidense como justificación para diversificar mercados y reducir la dependencia de un socio percibido como inestable. Cada amenaza pública refuerza el argumento de Ottawa. Cada mensaje beligerante valida la necesidad de redirigir exportaciones hacia Japón, Alemania o el Reino Unido. En este sentido, Trump se ha convertido involuntariamente en el principal promotor de la estrategia canadiense. La reacción en Washington revela inquietud, reuniones de emergencia, debates sobre posibles subsidios, intentos de amortiguar el golpe. Pero ningún incentivo económico puede sustituir un suministro que simplemente no cruza la frontera. El dinero no crea materia prima cuando ésta ha sido redirigida. Este episodio pone de relieve una diferencia profunda en los estilos de liderazgo. Trump actúa de forma transaccional, guiado por ciclos mediáticos breves y victorias inmediatas. Carney opera a nivel estructural. Piensa en décadas, no en titulares. No busca confrontación pública. Busca alterar el sistema de incentivos. Por eso no hay discursos inflamados ni ataques personales desde Ottawa. La estrategia se presenta como una necesidad técnica: gestión responsable del carbono, sostenibilidad a largo plazo, protección de recursos nacionales. El lenguaje es sobrio, casi burocrático, pero su eficacia es contundente. Al envolver esta presión económica en términos de soberanía ambiental, Canadá dificulta cualquier intento de aislamiento diplomático. Europa no va a reprochar a un aliado que proteja sus bosques. Las instituciones internacionales no van a penalizar una política presentada como gestión responsable de recursos. El resultado es un silencio significativo. Mientras Washington protesta, el resto del mundo observa y nadie interviene. Ese silencio es, en sí mismo, una forma de poder. Ese silencio internacional no es accidental. Muchos actores globales prefieren que la madera canadiense fluya hacia sus propios mercados. Lo que estamos viendo es una estrategia clásica del adulto en la sala.
Mientras uno eleva la voz y rompe objetos, el otro cierra la puerta con calma y corta el acceso. Eso es exactamente lo que está haciendo Canadá con la industria de la construcción estadounidense. Está retirando el suministro y esperando a que Washington comprenda que la indignación no restablece una cadena logística. El efecto político es profundo. Durante medio siglo, Canadá ha sido el socio menor, fiable y discreto. La norma implícita era clara. Ottawa se alineaba con Washington porque el mercado estadounidense era demasiado importante como para perderlo. Mark Carney ha invertido esa lógica. El mensaje es inequívoco. El mercado estadounidense ya no es seguro. Para la capital estadounidense, esa conclusión es inquietante. Si el aliado más cercano, el vecino histórico y el principal socio comercial decide que Estados Unidos es un riesgo, el resto del mundo toma nota, conviene ampliar el foco, incluso quienes no estén construyendo una vivienda sentirán las consecuencias. La madera es un indicador adelantado. Si Canadá puede ejercer esta presión con un recurso considerado secundario, puede hacerlo también con sectores estratégicos, energía, minerales críticos, electricidad. Grandes zonas del noreste de Estados Unidos dependen de la energía hidroeléctrica procedente de Quebec. Parte del crudo pesado que alimenta refinerías en el sur proviene de Alberta. El encarecimiento de la madera no es el final del proceso, es una advertencia. La implicación directa para los ciudadanos es la inflación. Cuando se rompe una cadena de suministro integrada, los precios suben en cascada. Vivienda, energía, alimentos, transporte. La economía norteamericana y la canadiense funcionan como un solo sistema. Golpear una pieza creyendo que el resto seguirá operando es un error de cálculo. Para las familias estadounidenses, esto se traduce en un acceso aún más difícil a la vivienda. Para las familias canadienses, el momento genera una mezcla de orgullo y preocupación. Hay una afirmación de soberanía, pero también conciencia del riesgo compartido. Si la economía estadounidense sufre un colapso, Canadá no saldrá indemne. Carney lo sabe, por eso su decisión no es impulsiva, es una apuesta medida. Busca generar suficiente presión como para que el sector empresarial estadounidense, donantes, directivos, lobbies, intervenga directamente y exija un cambio de rumbo. Es una forma de rodear al presidente y actuar sobre quienes realmente influyen en él. Por ahora, la iniciativa está del lado canadiense. Hay una imagen que resume este momento mejor que cualquier comunicado oficial. Una fotografía tomada en la Columbia Británica muestra un camión cargado de madera de alta calidad detenido en una bifurcación. A la izquierda, la carretera hacia la frontera estadounidense. A la derecha, el puerto de embarque. El camión gira a la derecha. Durante décadas, ese cargamento cruzó hacia el sur. Ayer cambió de destino. Esa madera va ahora a Asia o a Europa y no regresará fácilmente. Eso es lo que significa este giro estratégico. Canadá está trazando su propio camino, incluso si deja a Estados Unidos observando una carretera vacía. El futuro inmediato ofrece tres escenarios. El primero es una revuelta empresarial. Constructores, cámaras de comercio y sindicatos presionan a la Casa Blanca para rebajar la tensión y alcanzar un acuerdo. Es la opción menos dañina. El segundo es la escalada, una respuesta impulsiva, medidas de emergencia, bloqueos. Ese camino conduce a cierres fronterizos, interrupciones más amplias y consecuencias económicas severas. El tercero es el más transformador, una realineación permanente. Contratos a largo plazo con otros mercados, pérdida definitiva del estatus preferente estadounidense y una nueva arquitectura comercial norteamericana. Este episodio no es solo una disputa por la madera, es una lección sobre poder, interdependencia y vulnerabilidad. Las cadenas de suministro son seguridad nacional y cuando se utilizan como instrumento político, el coste lo asumen los ciudadanos, no los dirigentes. Canadá no elevó el tono, elevó el precio, y esa diferencia explica por qué el impacto se siente con tanta fuerza.